gusta muchísimo es la diabetes, pues en esta lección vamos a evaluar cómo se hace el diagnóstico definitivo de diabetes mellitus y cómo hago esos monitoreos a través del tiempo, porque no es hacer el diagnóstico y el paciente no se fue. No, estos pacientes con enfermedades hormonales yo tengo que tenerles un calendario. Le toca los exámenes de control a Toby. Es muy necesario estos sistemas. No es hacer el diagnóstico y se fue. No, nosotros tenemos que darle seguimiento a estas enfermedades porque son crónicas. Son enfermedades que muchas veces no van a tener una resolución. Son enfermedades que el paciente va a morir con ella. Nosotros tenemos la obligación de recordarle al propietario. Tenemos que dar un muy buen servicio y el servicio postventa después de un diagnóstico es esto. Tener que llamarlos a control, escribirles de manera respetuosa. Ya le toca los exámenes de control a Toby. Recordemos que él es un paciente diabético. Los exámenes generales, importantísimo en diabetes hacer ese parcial de orina. Supremamente importante. Entonces, para el diagnóstico inicial tenemos glicemia pre y postprandial. Existen diferentes metodologías para hacer diagnóstico de diabetes, pero en este caso, bueno, yo escojo la más sencilla porque muchas veces no podemos hacer una curva de glucosa porque tendríamos que tomar 6 muestras, por ejemplo, poner a tomar al paciente una bebida azucarada. Esto es bastante complejo en medicina veterinaria, por lo que yo escojo la más sencilla. Hago entonces la glicemia basal, mando a comer el animal si quiere y en 2 horas le tomo una muestra. Eso es una opción. Otra opción, hago la basal, le doy la bebida azucarada y en 2 horas le tomo la muestra. Lo que esperamos es que en ambas muestras encontremos hiperglicemia. Importantísimo la medición de insulina porque no sabemos si es por presencia de un insulinoma, que haya de pronto una hiperglicemia. No lo sabemos. Por eso es importante hacer una cuantificación de la insulina. Recordemos que otra opción es medir ese péptido C, pero bueno, es costoso. Fructosamina, por ejemplo, en gatos es mucho mejor medir esta fructosamina que la glucosa porque no depende de situaciones de estrés la fructosamina. En cambio, la glucosa sí. Un gato estresado me puede disparar a 300 una glucosa, pero es una falsa hiperglicemia. Tendría que confirmarlo con una fructosamina. Medir fosfatasa alcalina para observar nivel de necrosis tisular, ya sea en páncreas, aspartato aminotransferasa, amilasa, colesterol total, lactato deshidrogenasa, triglicéridos. Súper importante la glucosuria. ¿Por qué? Porque estos pacientes diabéticos, la mayoría y sobre todo los geriátricos, tienen necrosis tubulointersticial por exceso de glucosa. Entonces, ellas entran en apoptosis y no reabsorben glucosa, entonces pasan directo a túbulo colector. ¿Qué pasa? Pues tenemos glucosuria. Esto significa que en sangre está desbordada la glucosa. Hemoglobina glicosilada. Desde mi punto de vista, un paciente que se le está haciendo hasta ahora el diagnóstico debería ir con hemoglobina glicosilada. Y los controles van con hemoglobina glicosilada o fructosamina, lo que ustedes quieran escoger. Desde mi punto de vista es mucho mejor hemoglobina glicosilada, pero hay artículos en los que hablan que es mucho mejor fructosamina. Se los dejo ahí. Ya ustedes escogen cómo hacer esos monitoreos. Sin embargo, acá en el diagnóstico inicial sí es recomendable hacer una hemoglobina glicosilada. Los cuerpos cetónicos ya vimos en tira de orina, es muy fácil detectarlos, es una forma como se obtiene energía porque no hay disponibilidad de la glucosa en el cuerpo animal, es a través de los cuerpos cetónicos. Pues esto es muy importante poderlos identificar en tira de orina, es decir, en un uroanálisis. UPC, recordemos, todo paciente con diabetes va a ser paciente renal, en algún momento de su vida va a hacerlo. Entonces, medir UPC es cuantificar esa cantidad de proteínas que se están filtrando por ese glomérulo o que no está reabsorbiendo los túbulos. Súper importante ese UPC. SDMA, porque recordemos que el paciente va a ser renal en algún momento y antes de que sea renal, pues yo puedo estimar cuándo podría llegar a ser el renal con un SDMA. O por lo menos no exactamente el tiempo, pero sí puedo suspender, por ejemplo, el consumo de fósforo. Por ejemplo, yo puedo alertar al propietario de que el paciente tiene que tener una buena ingesta de agua, por ejemplo, para que su riñón todo el tiempo esté filtrando de manera correcta. En diabetes mellitus lo más importante es clasificarla entre tipo 1 y tipo 2. Sí, sé que está la gestacional, pero pues me interesa tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 no se está produciendo insulina en el páncreas.
Es decir, tengo que devolverme aquí en este curso a las pruebas que yo recomiendo para evaluar páncreas. Esta diabetes mellitus tipo 1, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado porque no hay producción de insulina. Es decir, yo tengo que hacerle una prueba para saber si está produciendo o no insulina a mi paciente. Uno de los tratamientos es aplicar insulina, pero yo tengo que ajustar dosis. Esto es supremamente clave. Es decir, yo tengo que hacer esos monitoreos con insulina cada 3 meses. Medir glucosa parcial de orina, porque tengo que saber la presencia o ausencia de cuerpos cetónicos, glucosuria y hemoglobina glicosilada. Muy importante para hacer ese monitoreo. La hemoglobina glicosilada me dice el comportamiento de la glucosa durante los últimos 3 o 6 meses. Es mucho más estable y fiable que la glucosa. Por eso se tiene que hacer cada 3 meses. Los pacientes diabéticos van a ser renales. Y como van a ser renales, pues yo tengo que evitar a toda costa que sean renales. Porque en medicina veterinaria hacer una diálisis es muy complejo. Incluso muchas veces no se recomienda diálisis. Porque tendría que yo hacerlo cada día por medio. Pues no se puede. Entonces es mejor no hacerla. Pero hay unos casos en los que sí se hace diálisis. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Es que evite a toda costa que el paciente diabético sea renal. Tenemos diabetes mellitus tipo 2, en la cual pues sí se produce insulina, pero es una insulina que no funciona. Es una insulina que no sirve para poder incorporar la glucosa a cada célula. Hacemos el monitoreo cada 3 meses, medimos glicemia, hemoglobina glicosilada y parcial de orina. Supremamente importante ese parcial de orina. En serio, esto es muy económico. Yo sé que es complejo tomar un parcial de orina, pero estos pacientes diabéticos merecen interpretar un parcial de orina muy seriamente, porque es un paciente que, sobre todo en proteinuria, hay que evaluarlo cada vez que él venga, cada 3 meses, evaluar esa proteinuria, si es una proteinuria persistente. Nos vemos entonces en el siguiente video. Vamos a hablar sobre la enfermedad de Addison.